Desde la Edad Media hasta 1835, en España y posteriormente en América, la limpieza de sangre fue un instrumento de exclusión utilizado por la sociedad para demostrar su honor y reivindicar el linaje de nobleza de las familias católicas españolas. Esto determinó inevitablemente no solo el abanico social, también el destino de los individuos. Mediante los llamados estatutos de sangre, se podía permitir o prohibir un matrimonio, así como el ascenso de una persona en cargos públicos o eclesiásticos, el ingreso a órdenes religiosas, cofradías o colegios militares e incluso el desempeño de ciertos oficios. En fin, la limpieza de sangre implicaba la revisión del árbol genealógico de todo aquel que aspirara a cambiar su estatus donde estuviera comprometido el honor, el privilegio o la autoridad. La limpieza de sangre implica que no haya mezcla de personas impuras en el sentido de provenir de otras religiones. En España tenía mucha importancia ser un cristiano viejo, es decir, que se pudiera comprobar por varias generaciones que no se habían mezclado con judíos o con gente proveniente de otras razas. Paradójicamente, a la intención de no favorecer la unión de cristianos con musulmanes y judíos, de acuerdo con algunos autores, el texto más antiguo de una prueba de limpieza de sangre en España es precisamente una certificación judía de un rabino de Barcelona del año 1300. La limpieza de sangre a través de la historia no se ha limitado a una época, una raza o una nación. En España, por ejemplo, determinó las relaciones sociales de la monarquía católica a partir de la interacción entre los cristianos viejos y cristianos nuevos. La limpieza de sangre puso de manifiesto una clara discriminación hacia aquellos que tenían o tuvieron una religión diferente, y fue una de las razones para que el Santo Oficio tomara cartas en el asunto, persiguiendo la herejía de los falsos cristianos, entre ellos los criptojudíos, que a pesar de aceptar públicamente la fe católica, en secreto continuaban con sus prácticas judaizantes. Asimismo, la limpieza de sangre también implicaba que una persona no hubiera sido procesada por la Inquisición. La sentencia de Estatuto de Toledo de 1449 fueron las primeras noticias que se tuvieron sobre los estatutos de sangre en la monarquía española católica. Nos encontramos con la creencia por la que se decía que, a través de la sangre, se transmitían principios morales, religiosos y las buenas costumbres asociadas a ello. Si esto era así, el bautismo cristiano, en realidad, no servía para la verdadera conversión de un judío, puesto que por la sangre se transmitirían los principios del judaísmo y los rasgos y características relacionados con el mismo. Sin embargo, en las colonias españolas, la situación fue muy diferente frente a la península. En el caso de Nueva España, hubo una mezcla que dio origen a lo que ahora somos. Nueva España es un país mestizo, entonces sí hubo mucha mezcla de sangre indígena y de sangre española. Los nobles que yo he estudiado, en primera generación podía ser un español que venía a Nueva España, contraía nupcias con una criolla que era hija de españoles, y ya la segunda generación ya eran todos ellos criollos. Y se buscaba que así se mantuviera una limpieza de sangre en el sentido de que no hubiera mezclas con indígenas o con mulatos. Durante la colonización, las autoridades españolas fueron, o quisieron ser al menos en papel, muy estrictas en el control de quienes viajaban al Nuevo Mundo. Revisaban la veracidad del linaje que decían tener los cristianos viejos. A toda costa, querían impedir que los indios de América recibieran a través de la sangre impura el conocimiento y costumbres de otras religiones que no fuera la católica. Este dique fue prácticamente imposible de sostener por varios aspectos.
Uno de ellos, la ya imperante corrupción de las autoridades portuarias, que aceptaban sobornos para trasladar a los cristianos nuevos, y otros infieles que presentaban documentación falsificada, donde incluso cambiaban sus nombres y apellidos por el de familias de algún linaje español reconocido como limpio de sangre. En la época colonial, que se implementaron los títulos de nobleza, tenían un objetivo principal: mantener el título, mantener el boato, mantener la riqueza, y por eso tenían que asegurar la descendencia. Entonces, había estrategias familiares que se efectuaban o que estaban planeadas por los titulares de algún condado o marquesado, buscando siempre que la familia no se perdiera en el tiempo ni en la pobreza. Esta necesidad de la nobleza por mantener títulos y propiedades en una época donde las condiciones de higiene eran casi nulas, significó un peligro permanente para la salud sexual y embarazos de las mujeres, que además incidía en una elevada mortalidad infantil. Se efectuaban muchos partos y muchos de los hijos se perdían. Inclusive algunos no llegaban a nacer, otros nacían muertos, otros nacían y a los pocos días se morían. Calculo que entre las familias novohispanas que yo he estudiado había un promedio de 5 hijos, pero había 10, 12, 15 partos, y en muchas ocasiones se ponía en peligro la vida de estas mujeres. Considerando que no existían los métodos anticonceptivos de hoy en día, y mucho menos una guía de sexualidad, todo podía quedar en el bien intencionado consejo de una madre a su hija. Recuerdo el caso de la condesa de Miravalle, que le recomendaba a su hija tener cuidado para no embarazarse cada vez que el conde se acercaba a ella. La chica era muy fértil, pero padecía muchísimo en cada parto, y le recomendó la utilización de unas tripas de carnero que ella había escuchado decir que podían ser contraceptivos para cuidar la salud de esta hija, que cada vez que se embarazaba ponía en peligro su vida. Y en efecto, la chica falleció del último parto, que fue el 9º. Resultado de la muerte de su amada esposa, el conde de Regla, uno de los hombres más ricos del mundo, mandó a decir 57,000 misas para expiar el alma de su difunta esposa, pero ya nada podía hacerse. El estilo de vida de una época había escrito el destino de sus vidas. Hay mujeres que se casaban a los 12 años, hay mujeres que se casaban a los 19, hay mujeres que se casaban a los 20 y tantos, lo cual ya era muy alto. Y la diferencia de edades entre hombres y mujeres podía ir entre 5 años y 20 años. Entonces una mujer a los 20 años estaba en plenitud, cuando el hombre a los 40 ya empezaba a declinar, porque la expectativa de vida en esa época era muy baja. Entonces las mujeres estaban en edad productiva, los hombres todavía podían procrear hijos, pero ya no los alcanzaban a sobrevivir mucho tiempo. También hubo familias donde la unión entre estas fue por meros intereses económicos. Este modelo se podía romper hasta un segundo o tercer enlace cuando podía surgir un afecto auténtico entre las parejas. La elección de la pareja podía ser un negocio en el sentido de unir dos familias que estuvieran, alguna mucho más, con más posibilidades económicas y otra en desgracia. Es decir, podía salvarse el prestigio de la familia y la riqueza de la familia casándose con otra familia que tuviera más recursos y que pudiera salvar de la bancarrota a esta primera familia. Cuando ya la familia estaba consolidada, cuando ya los hijos estaban con un destino asegurado, podía haber segundas o terceras nupcias. Pero estos enlaces ya eran más fruto de una relación afectiva que podía no necesariamente darse en el primer caso. Si eran matrimonios arreglados, la pareja se conocía al momento de casarse o poco antes. La segunda elección sí ya tenía más que ver con una atracción física o con un afecto expresado con alguna persona cercana a la familia. Y ya para el tercero ya eran verdaderamente uniones
donde había una relación afectiva mucho mayor que en el primer caso. Entonces ya no era un negocio familiar, ya ahí entraban en juego los afectos entre un hombre y una mujer. Tal es el caso de la tercera marquesa de Selva Nevada, María Soledad Gutiérrez del Rivero, quien después de enviudar del marqués Felipe Zabalza, conoce al inglés Thomas Chillow alrededor de 1840, ya en el México independiente. Recordemos que apenas en 1835, los estatutos de limpieza de sangre habían sido abolidos por orden real. Sin embargo, su permanencia se mantuvo algún tiempo todavía, por ejemplo, en oficiales del ejército, cargos de profesor o en la administración pública, así como para contraer matrimonio. Estas mujeres nobles también tenían que procurar mantener el título y mantenerse ellas en vida para poder asegurar la descendencia. Marquesa, perdón, no era mi intención asustarla, menos en este momento que la embarga la pena. Disculpe por este sobresalto. Marqués Chillow, la muerte en sí misma ya es un oscuro sobresalto. Nadie nació libre de ella. Si acaso podemos elegir caminar más rápido hacia su regazo. Disculpe si mis palabras la ofenden, pero eso sería lo último que podría ocurrir por mi alma. Marquesa, usted es símbolo de fortaleza y encabeza un marquesado español por encima de las mujeres más prestigiosas desde 1778. El mismo Carlos III lo instituyó para darle continuidad a la pura sangre del viejo continente. Ahora es cuando más quisiera que por mi sangre brotara esa realeza y el coraje de vida que cada una de ellas enarboló con gloria. Pero cada día es un recuerdo más de dolor que solo alimenta en mí coraje por la vida. Marquesa, si me permite, usted ya vivió su duelo y su dolor. Usted tiene que rehacer su vida. Permítame ser yo parte de ella. Yo también gozo de un título de nobleza. ¿Usted sabe lo que espera la gente de nosotros? Los nobles. ¿Unirnos? Las hijas no llegaban a disfrutar de estos títulos, excepto si el fundador de este mayorazgo había estipulado que la descendencia era por vía femenina. Y entonces las mujeres se volvían verdaderamente atractivas, aunque físicamente no fueran tan agraciadas, se volvían muy atractivas al momento de ser unas futuras esposas. Si bien en España la limpieza de sangre podía encontrarse entre la gente del pueblo por ser cristianos viejos y pese a no tener ningún título de nobleza,
En Nueva España, esta malentendida pureza se asoció con la piel blanca de los españoles, frente a la llamada impureza de los no blancos. Es así que el mestizaje en su primera etapa puso en evidencia el sinnúmero de relaciones ilegítimas o fuera del matrimonio que existieron, principalmente entre españoles e indígenas, y que favoreció el rápido crecimiento de un tercer grupo étnico, los mestizos. Pero había jóvenes que se entusiasmaban con con gente del servicio doméstico y que empezaban a tener relaciones con ellas e incluso querían llegar a casarse. El conde del Valle de Orizaba se enamoró de una chica que trabajaba al servicio de la familia, era una indígena, y procreó un primer hijo con él. Y él solicitó que se le permitiera casarse con esta chica, pero la familia se oponía porque se iba a contaminar la sangre con la presencia de esta mujer indígena. Y él logró finalmente ante los tribunales, ya también en el México independiente, legitimar esta unión. Se casaron cuando ella esperaba el segundo hijo y después tuvieron otros hijos ya legitimados por el matrimonio. Pero entonces siempre se buscaba evitar este tipo de enlaces. Esta historia también pone de manifiesto el papel rector de la Iglesia Católica que representó en el Nuevo Mundo para las relaciones sexuales y la elección de pareja. La Iglesia Católica siempre buscaba preservar la honestidad de las mujeres y los hombres al momento de contraer matrimonio. Es decir, buscaban que se mantuvieran siempre fieles, que no hubiera estos desvaríos, que no hubiera estas relaciones ilegítimas. En 1571, el Santo Tribunal de la Inquisición se instaló en la Ciudad de México, en el Virreinato de Nueva España. Se trataba del punto de partida de la limpieza de sangre claramente establecida en las nuevas tierras coloniales. Era cierto, sin embargo, que se habían pedido pruebas de la limpieza de su linaje a aquellos españoles que habían viajado a América en los primeros tiempos como una medida de control para evitar que la infección que se vivía en la península por los judeoconversos fuera trasladada a esas nuevas tierras que acababan de descubrirse. Por otra parte, las familias nobles de Nueva España, para conservar su limpieza de sangre, tenían la obligación de apegarse a estrictos códigos hereditarios que mantuvieran la nobleza de su linaje. Y podían destinarse al ejército, o podían destinarse a las letras, o podían destinarse a la iglesia. Había familias que sí llegaban a comprar otros títulos para sus otros descendientes. El propio conde de Regla sabía que tenía que heredar su título a su hijo varón mayor, pero tenía otros dos varones y a ellos les compró otros dos títulos, el marqués de San Cristóbal y el marqués de San Francisco. Para algunos nobles, el honor implícito en la hidalguía de un título nobiliario tuvo poco valor, y no les importó ni el abolengo del mismo, ni el esfuerzo de sus padres para obtenerlo o conservarlo. Antes bien, manipularon su elevado estatus social abusando de mujeres, sin importarles si la limpieza de sangre se ponía en riesgo, ni mucho menos si afectaban con sus actos la dignidad de una persona. Algunos nobles también, aprovechando su condición de hombres ricos, poderosos o simplemente atractivos por el hecho de ser físicamente agraciados o por el hecho del dinero, podían abusar de algunas mujeres. Tenemos el caso de una madre que le escribe al marqués de San Cristóbal pidiéndole que tenga en cuenta que abusó de la muchacha y que hizo que se perdiera su honor. Y por lo tanto le pide que se haga cargo de ella en un documento, en una carta que se ha conservado y que podría ser interesante leerla. Quisiera no solo no molestar a vuestra señoría, pero ni aún traer a la memoria el deplorable, infeliz estado de deshonor y desamparo a que se haya reducida mi hija.
pero los gritos de mi conciencia y las debidas moniciones de los confesores me instan sin cesar a fin de que acuerde a vuestra señoría su obligación en este punto. La deshonra de la hija de Dionisia Contreras a manos del marqués de San Cristóbal tenía un precio. La joven probablemente no pudiera conseguir marido, no tuviera los recursos para ingresar al convento y ahí mantener en secreto la deshonra a la que había sido sometida. Por eso se buscaban dos vías de arreglo: una cantidad fija para ayudarla con sus réditos a que se mantuviera el resto de su vida, o asegurarle una mensualidad para que pudiera también continuar todos sus días. Estos casos no son muy frecuentes o no son muy frecuentemente documentados. Esta carta es una carta excepcional que se encuentra en los archivos de la familia del Conde de Regla. Pero la vida da muchas vueltas, y más temprano que tarde, el marqués de San Cristóbal, cuando creyó haber encontrado el amor, cosechó lo que sembró. Conocemos varios ejemplos de nobles que tenían hijos fuera de matrimonio o antes de matrimonio o sin casarse. Había casos en que estos hijos ilegítimos habían detenido el potencial matrimonio de uno de ellos. El marqués de San Cristóbal se iba a casar con una mujer, y cuando se enteró esta mujer que el marqués tenía un hijo fuera de matrimonio, decidió suspender la boda. Los hijos ilegítimos generalmente tenían destinos inciertos, ya que no heredaban títulos ni grandes riquezas. Solo se conoce el caso de uno que llegó a ocupar una alta investidura en la iglesia como obispo de Antequera, hoy Oaxaca. Se trata de Monseñor Gillow, nieto de la tercera marquesa de Selva Nevada, María Soledad Gutiérrez del Rivero, e hijo de la heredera al título, María Josefa Zabalza. En el caso de los marqueses de Selva Nevada, el título se heredaba por vía femenina, es decir, aunque hubiera un varón que hubiera sido el primogénito, quien recibiría el título era la mujer. Al fallecer la marquesa de Selva Nevada, Tomás Gillow y su hijastra, 8 años menor que él, María Josefa Zabalza, unieron sus vidas con el fin de resolver los problemas relacionados con la herencia. Aunque no había impedimento para que contrajeran matrimonio, nunca lo llevaron a cabo. Sin embargo, procrearon un hijo que sí llevaría sus apellidos. Se trató de Eulogio Gillow y Zabalza. El fruto de esta unión fue enviado a estudiar a Inglaterra por su padre. Primero lo dio en adopción o lo entregó a una familia para que cuidara de él y lo ayudara en la crianza, y cuando estuvo en edad lo mandó a estudiar a Inglaterra. Monseñor Gillow es uno de los hombres más importantes del porfiriato, tuvo una altísima educación, llegó a estar en Roma y llegó a ser uno de los obispos más importantes ya a finales del siglo XIX, y a pesar de su ilegitimidad logró escalar en una de las más altas jerarquías de la Iglesia en México. Sin embargo, María Josefa Zabalza nunca superó la culpa que le provocó haberse unido al que fuera su padrastro. Antes de fallecer, dejó escrito que para ser enterrada, su cuerpo debía ser vestido de blanco y solo mujeres debían llevarlo al panteón, donde descansaría su linaje por el resto de los siglos. En 1870, la limpieza de sangre en el Imperio Español fue totalmente abolida. Únicamente queda el recuerdo de ese intento de los nobles por perpetuar generación tras generación sus valores cristianos, títulos y riqueza, así como para no permitir que otras culturas con creencias diferentes a ellos pudieran escalar en el poder y llegar a tener alguna influencia política en la corona española. La fuerza misma de esas uniones sanguíneas conformó en el paisaje de América una nueva palabra: mestizaje.